Habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que por la fe Cristo esté arraigado en lo más profundo de mis entrañas, y yo pueda ser un radical y decirle no al pecado, al mundo y a mi carne. Quiero amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Gracias por darme tu palabra, por darme tu conocimiento, por alumbrar mi entendimiento, por despertar el deseo en mí, que viva en el temor de Dios, con la conciencia que me ves, me oyes y conoces todos mis pensamientos. No está la palabra en mi boca y ya lo sabes todo. Gracias por rodearme, por cubrirme con tu presencia, por darme gracia delante de ti todos los días y delante de cada persona. Hoy quiero alabarte, adorarte y honrarte, obedeciendo lo que me vayas a decir. Háblame, que tu siervo escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, somos plenamente arraigados en tu poder, en tu verdad, y podemos comprender todos los santos que estamos aquí. ¿Cuál es, Señor, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor? Oh, enséñanos a vivir y a depender de esa verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos, van a buscar dos escrituras simultáneas porque están correlacionadas. La primera, vamos a ir a un libro de esos que seguramente uno dice, ¿eso está en la Biblia? El primero es Nahum, profetas menores, justo antesito de empezar el Nuevo Testamento, más o menos por allí. Y la segunda escritura es Isaías 52. Primero es Nahum, vamos a leer el capítulo 1, versículo 15. Nahum con H intermedia, termina en M. Nahum capítulo 1, versículo 15. Y tengan ahí con el dedito, con el otro dedito, Isaías 52. Nahum 1:15. Isaías 52. Yo le digo ahora que lleguemos allá a partir de qué versículo. Nahum 1:15. A manera de información, mientras lo encuentran, de forma curiosa uno encuentra que conforme se acerca el Nuevo Testamento, hay una serie de libros pequeñitos, ¿cierto? Por lo menos de corta duración, y todos son poderosos, como todo lo que hay en la Escritura. A esos últimos libros, de ellos se habla de los profetas menores. O sea, voy a encontrar unos Sofonías, Habacuc, Zacarías, Jonás, varios. Pero me llama la atención que justo antes de que Dios decida
tener o hacer silencio. Ya les explico por qué, si no, para aquellos los que no lo tengan presente, se da como una por boca y nariz hablando a través de todos, en este caso sus profetas. Y cuando digo que antes de que Dios hiciera silencio, es porque se encuentra un periodo que históricamente está refrendado de aproximadamente 400 años en los que no hubo profeta de parte de Dios para que hablara con el pueblo. Esta es una conclusión a la que llegan no solamente los estudiosos de la Biblia, sino aquellos que tenían la ley, que la publicaban y que la enseñaban. Ustedes, si de pronto han escuchado de los libros apócrifos y de los libros deuterocanónicos y de los libros, hay una serie de libros que otros claman y reclaman de que están en unas Biblias y en otras no. Particularmente en la Biblia católica ustedes van a encontrar que hay una serie de libros que no están incluidos dentro de la Biblia que tenemos nosotros, que tiene 66 libros. Eso no es por capricho, es importante mencionarlo. No fue que alguien dijo, ay no, con los católicos nada y quitemos todos los libros que ellos ven y estos no. Hay un canon que se da, una reunión en su momento de los estudiosos, de quienes heredaron la palabra, que fue refrendada después por los mismos apóstoles y quienes heredaron la palabra de los apóstoles. Porque hubo un periodo, y por esto me lleva a hablar de esto, hubo un periodo de aproximadamente 400 años en los que Dios guardó silencio. Y lo peor que puede sucederle a la humanidad es precisamente que Dios no hable. Y pues uno puede llegar fácilmente a la conclusión, abro comillas fácilmente, de que Dios guardó silencio pues porque la gente no quería escuchar. Sí. Básicamente, pues si no quiere escuchar, yo me callo. Y es duro considerar que nuestro Creador, el único que tiene las respuestas a nuestras cosas, el único que puede darnos consejo, decidiera callar. Eso pasó, espacio de 400 años aproximadamente. Pero, ¿cómo dice? ¿De qué tiempo a qué tiempo? Estamos hablando en cronología, justo hasta que empezaran a manifestarse los libros del Nuevo Testamento. Tendríamos que entrar en la historia para entrar precisamente en los años como tales. Pero es un periodo de aproximadamente 400 años. De todas maneras no vamos a hablar del silencio de Dios, ¿okay? Pero era importante mencionarlo porque yo sé que estos libros no son tal vez los más visitados, no son los que tienen muchos likes, ¿cierto? Pero son poderosísimos. Y uno va a encontrar que después de Salmos, Proverbios, se encuentra una manifestación de Dios a través de sus profetas poderosísimas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que son profetas que uno como que tiene referenciados, pero conforme van pasando, llegan otros que uno dice, yo sé de Jonás, lo que estaba diciendo, pero Nahum, ¿quién es? ¿Quién es? Como cuando uno en el Nuevo Testamento le habla de Sofonías, ¿y eso está en la Biblia? Con esto simplemente lo menciono para tener en cuenta cómo Dios sí quiere hablarnos. Y se aseguró en estos tiempos, a través de su Espíritu Santo, para que la voz ya no fuese externa, exclusiva, sino que la voz estuviese dentro de nosotros. Esto era mientras se encontraban las Escrituras. Ya tiene entonces Nahum, capítulo 1, versículo 15. Amén. Amén. Dice así. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Este es el mensajero de parte de Dios que va corriendo a contarle a todo el pueblo de Judá que ya próximamente Nínive va a caer. Y yo no sé si ustedes tienen en sus mentes ahí referenciados que hay varios momentos en la Escritura, sobre todo en el Viejo Testamento, en donde se habla de los mensajeros y cómo había unos que eran especialistas en identificar el corrido que tenía el mensajero. O sea, si corría de tal manera, decían, ese trae noticias buenas. Y si corría de otra, quién sabe qué habrá pasado. ¿Ustedes recuerdan cuando el profeta Eliseo estaba con su siervo por allá tranquilo en una hamaca y venía corriendo la señora,
La tsunamita, creo que era la tsunamita. No. No era la tsunamita era la del aceite. La otra, la que lo recibió y que le preparó el apartamento, le hizo un apartaestudio, y que después su hijo pereció y ella llegó corriendo buscándolo. ¿Se acuerdan? Ahora sí, sabemos cuál es, pero no me acuerdo. Bueno, ¿se acuerdan que dice la escritura que Eliseo le dice a su siervo, esa que viene allá no es fulana de tal? Pero no sé qué le pasa. La manera como ella caminaba, la manera como se acercaba, la manera como corría, les indicaba a quienes estaban esperando las noticias si las noticias que iban a llegar iban a ser buenas o no. Es más, a propósito del tema de mensajería, había momentos en los que el rey estaba esperando noticias. Y si las noticias eran malas, muchos mensajeros preferían hacer lo imposible para no llegar. Se hacían matar tal vez en el camino, porque nadie quería darle al rey malas noticias. Los mensajeros eran personas supremamente valiosas que transmitían o trasladaban un mensaje de un lado a otro. Ya no es como ahora con las cadenas de WhatsApp, que con una basta para que todo se cambie. Pero tiene que ver con el tema que Dios quiere que tratemos en la noche de hoy. Mensajero. ¿Pero es mensajero o es profeta? En este caso es mensajero. Ahora, vale la pregunta, porque cuando nosotros hablamos un mensaje de parte de Dios, pues estamos de alguna manera convirtiéndonos en profeta, aclarando, no está de más, aclarando algo que hemos dicho con mucha repetición aquí. Ustedes ya saben que el profeta no es aquel que conoce el futuro. El profeta no es exclusivo, puede hacerlo, así está referenciado también en la escritura, pero Jesús definió, o el Nuevo Testamento define perfectamente a qué y por qué se le llama profeta a alguien. Y la profecía es, la escritura dice que el espíritu de la profecía es la palabra. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Dios, predicamos y compartimos de Dios, estamos profetizando. O sea, profetizar no es haga fila que le voy a decir el chance, el baloto, el gane, cuántas veces va a viajar y cuántas veces va a venir. Eso no es profecía bíblica. Sin embargo, al interior de muchas congregaciones, ese concepto ha calado y perdónenme, es mi opinión personal, digo que ha pervertido el contexto de lo que es predicar el evangelio y profetizar. Porque todo ahora, la profecía se asocia con el futuro. Y sí, la escritura tiene que ver con nuestro futuro. Pero la profecía de parte de Dios quedó explícita y quedó dicha. Ya está dada. Es como si alguien dijera, ay no, espérate, es que encontramos unos libros que forman parte de ese periodo de 400 años en los que Dios no habló. Y entonces, incluyámoslo. Ahora con el tema de ser incluyentes, ¿no? No, es que nos van a dejar por fuera, eso está contra la ley. Nosotros no podemos, como dice la escritura, agregarle nada más de lo que ya está escrito. Ni una jota, ni una tilde, ni una coma debe ser removida o añadida por nosotros, porque estaríamos incurriendo en grave pecado delante de Dios. Entonces, el hablar de futuro y el hablar de profecía tiene que aterrizarnos a algo que ya está manifiesto, que ya ha sido dicho, que ha sido explicado de parte de Dios en y por su palabra. Ustedes van a recordar, y agradezco el comentario, María Eugenia, ustedes van a recordar que Jesús tenía casi una constante cada vez que hacía una intervención. Y decía, para que se cumpla lo que está escrito. Siempre referenciaba, y ahora lo vamos a ver aquí en nuestros ejemplos que vamos a ver, siempre referenciaba como está escrito. Los discípulos decían algo como está escrito. Jesús decía algo como está escrito, para que se cumpla la escritura. Y estaban profetizando. Entonces, vale la pena mencionarlo. Un mensajero que tenga palabra de parte de Dios, mensajero o mensajera, se convierte en ese momento en profeta, pero no necesariamente porque está hablando acerca de cosas del futuro. ¿Ok? Bueno, entonces estamos en Nahum, capítulo 1, versículo 15. Dice, he aquí,
sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué tipo de noticias eran estas? Buenas nuevas. Que el enemigo haya sido derrotado. Que el enemigo haya sido derrotado. ¿Ok? Eran buenas nuevas. Y hay un término, una expresión que se repite con constancia en el Nuevo Testamento, particularmente en la boca del Señor Jesús, pero también en sus discípulos, que habla de que Él vino ¿a qué? Vino a compartir ¿qué? Las buenas nuevas del Evangelio. O sea que Jesús, mensajero de parte de Dios, profeta de parte de Dios, cumpliendo la Escritura, vino y venía a compartir con nosotros excelentes noticias. Poderosa noticia de salvación. Se convirtió entonces él en mensajero. Vayan por favor, ahora sí, a Isaías 52 y vamos a leer el versículo 7. Bueno, Isaías capítulo 52, versículo 7. Sí, mi Dios reina. ¿Ya lo tienen todos? ¿O casi amén? No, amén, amén. Ok. Isaías 52, versículo 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Miren la conclusión de este pasaje precioso. Y vamos a centrarnos hoy a propósito de la mensajería, pero vamos a hacerla no tan moderna como ahora, muchísimo más eficaz todavía. Dice y termina diciendo, el propósito del mensaje es tu Dios reina. Y esto a nosotros tendría que movernos y llenarnos de alegría y de gozo, de seguridad, de tranquilidad. Porque en las circunstancias que sea, tenemos que tener claridad y seguridad de que nuestro Dios reina. Es el que está a cargo, es el que tiene el control, es el que tiene el sartén por el mango, como diríamos. Pero ojalá Dios quiera que no para agarrar más sartenazos, sino porque tiene el control, básicamente. Bueno, decíamos entonces que en el pasado se reconocía el corrido, el caminado de una persona y su mensaje. Estaba asociado a la manera en cómo se movía, cómo se paraba, cómo se disponía, para que otros leyeran en él qué tipo de mensaje tenía. Y esto a nosotros nos compete y de qué manera. Porque de pronto ustedes y yo pensamos a propósito del tema de mensajería, uy, ¿quién podrá ser mensajero? Uy, sí, este tiene pinta de mensajero. Y ahora adelante seguramente ustedes ven a alguien por ahí caminando rápido y dicen, ay, ¿qué tipo de nuevas llevará o no? Pero la Escritura nos dice que Jesús vino a darnos a nosotros buenas nuevas de salvación. Ojo que esas buenas nuevas no necesariamente están exclusivamente ceñidas a que nos van a parecer buenas. Esto es importante decirlo. No que no sean buenas, pero es muy probable que a alguien o a muchos No les parezca tan buena. que hay de bueno en eso. ¿Por qué va a ser eso bueno, Andrés? De hecho, por eso nos desprecian. Por eso nosotros tenemos que tener, y a eso apunta el versículo que acabamos de leer, dice que tu Dios reina. Por favor, que cale en nuestra mente y en nuestro corazón. Circunstancia que veamos, que vivamos, que escuchemos, que Dios nos dé la oportunidad de compartir con otros, de hablar con otros. Recuerden que el mensaje central de cualquier cosa que ustedes y yo querramos decir a propósito de Dios, tiene que estar enmarcado para decir nuestro Dios. Si ese no es el enfoque del mensaje, se está dirigiendo hacia una persona, se está dirigiendo hacia las emociones, se está dirigiendo a las circunstancias tal vez, y nosotros tenemos que asegurarnos de creerlo primero nosotros, pero también transmitirlo a otros, que nuestro Dios reina. Esos son buenísimas nuevas.
son de las mejores que pueden haber. Así es. Y eso verán. Y exacto. Entonces, la Escritura nos habla de cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Viene con noticias de dónde. ¿Y qué dicen sus noticias? ¿Cuáles son los ademanes, los gestos? ¿Cuáles son el lenguaje corporal que explica qué tipo de nuevas tenemos nosotros para dar? No, pues felices corriendo, saltando. Entonces, chévere, uno está en una congregación donde está la alabanza y brinca, ay, bueno, chévere. Pero vamos a aterrizarlo porque siempre la pretensión es poder que la Escritura se convierta muchísimo más en algo que nosotros podamos evidenciar y tal vez asociar con nosotros mismos. Si nosotros, la Escritura nos ubica como mensajeros, ¿qué tipo de noticias tendríamos que dar? El Evangelio. Y si estamos compartiendo el Evangelio, eso asegura de que estamos hablando de buenas nuevas. ¿Cierto? Sí. Ya no se trata de lo que yo pienso, lo que yo creo, sino lo que Dios dejó dicho que hay que decir, con lo que hay que compartir. Bueno, vayamos por favor a Romanos capítulo 10, versículo 15. Vamos a ir construyendo un poco. ¿Por qué ¿No vamos a volver a Isaías ni a Nahum? No, porque vamos a seguir en la misma tónica. Ya vamos ahora a Romanos 10. ¿Y es 15? Romanos 10, 15. Ay, me tengo que comprar una Biblia. Miren ustedes qué importante, qué conexión, qué relación establece Dios, y por eso siempre trato de manifestarles cómo la Escritura misma se busca a sí misma y cómo se conecta, más allá de una referencia bíblica. ¿Cuántos de ustedes saben cómo manejar una referencia bíblica en la Biblia de estudio? ¿Sí saben qué es una referencia bíblica? Pues, Bueno, no lo digo para... Romanos 3:15, ¿no? ¿Qué es una referencia? Que yo tengo un punto referente, Ah, ok. ¿cierto? Entonces, una referencia bíblica o concordancia, que son las que vienen asociadas en las Biblias de estudio, vamos a entender o a encontrar temas con las escrituras que están asociados. Entonces uno puede hacer... Lo mismo, o si habló lo mismo. Exacto, donde se mencionó y se habló lo mismo. Esto es una manera preciosa de encontrar cómo la Escritura habla, pero en muchos otros momentos, seguro, sé que ustedes lo han vivido, uno no tiene idea que esta Escritura se conectaba con esta, pero el Espíritu Santo sí te recuerda en qué momento se da esta asociación. Hemos hablado de mensajeros, de buenas nuevas, del tipo de corrido y caminado que tienen, y vamos a encontrar esto cómo lo aterriza en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo en boca del apóstol Pablo. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Esto es lo más importante. Porque si la Biblia no la podemos aterrizar a nuestro diario vivir, pues se convierte en un libro así todo esotérico y todo místico. Y eso no es para nada lo que la Biblia representa para nosotros. Estamos claros en eso, ¿cierto? Entonces estamos en Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 14 y leeremos el 15. Amén. Dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, miren ustedes la asociación y la relación tan perfecta y tan hermosa como la que nos trae la Escritura, porque hablaba de la hermosura de los pies, del caminado que tiene el uno, del corrido que tiene el otro, pero aquí ya nos ubica en un contexto en el que uno se puede visionar o visualizar nosotros mismos. Ya no es pensar en el que corre para identificarnos, sino cuál es nuestro corrido, cuál es nuestro caminado, cuál es nuestro estilo de caminar. Como si alguien nos viera caminando, podría decir, este trae buenas nuevas.
habla o ella habla de las buenas nuevas. Ojo que está haciendo la claridad, no que trae las buenas, solamente trae buenas noticias, o que nos va a decir las cosas alegres que queremos escuchar, sino que trae buenas nuevas. Si nosotros nos tuviesen que alguien equiparar o referenciar con buenas nuevas, ¿qué podrían decir de nosotros? Ojo con lo que voy a decir, con nuestro caminado. Y cuando hablo del caminado, no necesariamente estoy hablando de la manera como caminamos, como usted mueve un piecito después del otro. Pero caminar en este contexto estamos hablando de cómo otros ven nuestro testimonio. ¿Qué otros pueden decir de la manera como caminamos con Cristo? ¿Pueden asociar nuestro caminar con las buenas nuevas del Evangelio? Esa es una pregunta interesantísima que deberíamos hacernos de manera constante, porque la Escritura dice que cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas. Y bueno, si hay exhortación, y esperemos que la haya para nosotros aquí, qué bendición, porque la Escritura busca que nosotros nos ubiquemos en un contexto en el que la palabra nos hable y nos limpie. Dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cuántos de ustedes creen que hay algunas personas en la iglesia que tienen responsabilidad de compartir el Evangelio con otros? Ok, entonces ahora hago la contrapregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que solamente algunos en la iglesia tienen la responsabilidad de compartir las buenas nuevas con otros? No. ¿Cierto que es un llamamiento para todos? Pues mire lo que dice el 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Qué es predicación para ustedes, por favor? Reunamos un concepto sencillo. ¿Qué es predicar? Adoctrinar, informar, comunicar, Compartir. Adoctrinar no enseña así con lo que dice el resto, pero adoctrinar no se arregla. Bueno, la constante predicación puede llegar precisamente al adoctrinamiento, y adoctrinamiento es conocer una manera de pensamiento de manera muy profunda y estar muy arraigados en ella. ¿Okay? Eso es adoctrinamiento. Además de que comparto el interés o el gusto por esa manera de pensar, la conozco con cierta profundidad, o con muchas, esperaría. Lo que pasa es que esta es una sana doctrina. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el adoctrinamiento se hace como con la guerrilla, gente influenciando para mal, pero es una sana doctrina. Válida el comentario, la aclaración, porque hemos escuchado en otros momentos iglesia de sana doctrina. Y tal vez en algún momento ustedes les han preguntado, o ustedes han dicho, no, la iglesia que yo asisto, a la congregación que yo asisto es de sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? Es muy amplio el concepto. Es muy amplio el concepto, ¿cierto? Pero ¿cómo diríamos nosotros que una persona tiene o no sana doctrina? Aterrizándola en lo bíblico. ¿Cierto? Que está pegada a la palabra. Dos, que la interpretación sigue siendo aquella que la Escritura dice. No la que yo creo y la que a mí me parece. Y que se predica con amor también. Que la enseñanza, bueno, en la que hay amor. Sí, miren, siempre que le damos palabras va a haber amor inmerso. Lo que pasa es que ese amor, hay veces puede que está lleno o pleno de exhortación. Y por naturaleza no nos gusta ser exhortados. A nosotros nos gusta que nos digan que todo está bonito, bien y barato. Pero yo sí pienso que tiene que ir incluidas las buenas nuevas de salvación, porque generalmente las predicaciones que están exhortando todo el tiempo se olvidan de la parte de las buenas nuevas de salvación. Van en algunos casos exclusivamente hacia el tema de la ley y se quedan, por ejemplo, alrededor de la ley. Pero recuerdan que en una de las escrituras que leímos ahora, la última parte de un versículo definía perfectamente qué era lo de las buenas nuevas, qué daba a entender, qué decía, qué quería manifestar, que Dios reina. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que Dios
reina. Pero lo primero que tiene que tomar lugar es que Dios reina en nuestros corazones, que reina en nuestras mentes, que reina en nuestros espíritus. Entonces dice, retomo el 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Cada vez que ustedes y yo abrimos la boca para compartir, para hablar de la misericordia, de la gracia, de la unción, de la provisión de Dios en nuestras vidas, la Escritura dice que nosotros estamos convirtiéndonos en ese momento en enviados. Somos mensajeros. ¿Cómo es nuestro corrido? ¿Cómo caminamos? ¿Qué dirían? Retomo la pregunta que les hice ahora. ¿Qué dirían otros de nuestro caminar asociándolo con nuestro discurso? ¿Qué podrían decir otros de, cierto? Porque, aclaro, no estamos hablando del que camina muy bonito, ¿cierto? Esto no es una pasarela de modelaje en la que tenemos estilo no para caminar. Pero estamos hablando de qué testimonio sale de nosotros en nuestro caminar cristiano. Y qué otras personas podrían decir de nosotros por el solo hecho de ver nuestro caminar cristiano. ¿Nos atreveríamos a que alguien nos diga cómo es nuestro caminar? Firme, seguro, gozoso, alegre, cuando vas a decir las buenas nuevas. Ok, por un Y lado. también, todas, en estos días se me ha sido revelado por el Padre que siempre debemos es estar gozosos porque así pensemos que son cosas que son dolorosas, siempre lo que Dios está haciendo, lo está haciendo para bien. Entonces, ojalá nuestro pensamiento siempre fuera educado. Bueno, yo estoy educando el mío para pensar que lo que está pasando es para bien, que lo que va a suceder es para bien. Entonces ya no hay lloro ni lamento, sino hay gozo y paz y orar en gozo y paz. Entonces las buenas nuevas siempre son de gozo y de paz. Pues para mí en este momento. Gloria a Dios. Con Martica hablábamos en estos días y ella usa una expresión que viene muy al lugar en este momento y es de trascender. Cuando algo es trascendente es porque ha marcado un momento de antes y después. Y pienso que la congregación, Dios viene hablándonos a propósito de esa trascendencia, en el sentido de que absolutamente todo lo que toma lugar en nuestras vidas está controlado por Dios, por lo tanto es sinónimo de bendición para nuestras vidas. Y ese mismo mensaje debería estar en nuestras bocas y corazones para compartirlo con otros. ¿Ok? Ahora voy un poco más allá. Si alguien tuviese una visión así telescópica y estuviese ubicado estratégicamente en una montaña, en un edificio, en una azotea, y estuviera viendo cómo caminamos nosotros. Que lo hay, Dios está mirando nuestra vida. Entonces, ¿cómo caminamos nosotros? Recuerden, no cómo pasa caminando, pero nuestra actitud, nuestro testimonio, ¿qué tan relacionado está con nuestro caminar? ¿Podrían de nosotros decir, esta persona constantemente tiene las buenas nuevas en su boca, en su corazón, pero también en su accionar? Que nuestro testimonio, que es nuestro caminar, pueda hablar de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros hemos creído y de lo que nosotros contamos. Debe haber una coherencia, congruencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos a propósito de Dios. Porque no tendría sentido que nosotros a unas personas les hablemos de cómo Dios los ama, pero que lo que nosotros hagamos les dé a entender todo lo opuesto, todo lo contrario de lo que Dios o lo que nosotros le hemos dicho que Dios ha dicho. Y esto ocurre con muchísima facilidad. Pues, claro, no es que yo esté hablándole a ustedes, esto es hablándome a mí también, para todos nosotros. No importa qué tanto tiempo tengamos el Evangelio o no. Todos pasamos por ese tipo de circunstancias. Por eso es necesario que revisemos nuestro caminar. Es un momento de reflexión.
de que lo que yo digo y comparto a otros, y hay veces nos preguntamos, yo no entiendo por qué fulano o fulana de tal, todavía no he entendido. Y cuando digo que no he entendido es que no se le ha revelado alguna verdad del Evangelio, que todavía no conoce a Dios como uno quisiera que lo conociera, o no da testimonio de que Dios ha actuado en su vida como uno pretendiera. Está aprendiendo a caminar. Está aprendiendo a caminar, ¿cierto? Y uno a veces dice, no entiendo cómo esta persona todavía no entiende. Y si le preguntaran a esa persona, ¿y por qué no entiendes? Es que él es confuso. ¿Y por qué es confuso? Porque es que él me dice una cosa, pero hace otra. Ahí nos encontramos con una piedra en el camino. Esa que nos enseñó que el destino podría parecer. No se trata de llorar y llorar. Pero recuerden, nuestro caminado va a hablar muchísimo de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas y que nosotros queremos que otros imiten. El Señor Jesucristo en Mateo 23 le dijo a la gente que lo estaba escuchando y a sus discípulos que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardan y hacedlo. O sea, que todo lo que ellos decían, los escribas y fariseos, todo lo que ellos decían, lo guardaran y lo hicieran. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Okay. ¿Recuerdan que leímos en Romanos, leímos en Romanos que cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cuántos de ustedes saben si son enviados o no? Es más, levanten la mano los que crean que son enviados. Sí. ¿Quién no cree que ha sido enviado? Lo que pasa es que hay que aclarar que enviado no significa que es que tiene que abrir una iglesia y que tiene que... Todos hemos sido enviados a contar las buenas nuevas. Así sea una sola persona en la vida. Pero somos enviados a proclamar esas buenas nuevas. El Señor Jesucristo dijo, id a ser discípulos y predicar y bautizar y todas esas cosas. Pero no tiene necesariamente que ser que yo tenga que volverme un pastor o un apóstol, ¿no? Si ese es el llamado, gloria a Dios. Pero todos estamos llamados a eso. Decía, retomo Romanos, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Y ahí sí dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y no es por justificar, pero a Pedro le pasó lo mismo. De hecho, el apóstol Pablo le hizo eso porque él cuando estaba pues, con el legalismo. Exactamente. Y no voy a justificar a Pedro, pero si a él le pasó, es muy probable que en un momento de nuestra vida eso también. Eso puede que sea una justificación, pero más que justificación es una realidad. Porque nos puede pasar a todos. Si le pasó a los apóstoles, uno diría, no, pues, ¿qué se puede esperar de los otros? Pero importante, que ustedes y yo tengamos en cuenta que el Espíritu Santo siempre está operando y obrando en y a través de nosotros. Y que en ese caso nosotros vamos a poder dejar ver como lagartijas transparentes en la pared. Es cierto que hay veces que uno va a las lagartijas y como que, uy, las que vienen detrás de los cuadros, que nunca han visto la luz del día y cuando salen se les ven hasta las venas. La comparación es poco ortodoxa y seguramente no quieren asociarla, pero hay veces nosotros nos sentimos como lagartijas. Pero hay otras que quedan negras. Hay otras que no se les ve nada, hay otras que se les ve todo. Dios ha puesto a su Espíritu Santo para que opere en nosotros y pueda manifestar su gloria a otros, bendiciéndonos a nosotros. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a leer versículo 1 en adelante. Juan 13, de 1 en adelante. Aquí lo que vamos a leer es algo que es muy conocido, muy relevante,
pero que necesita que hagamos una asociación con la introducción al tema que hicimos ahora, por lo que hemos venido hablando hasta el momento. De alguna manera u otra, es una invitación a que hagamos, para que nos hagan es más, háganle cuenta que nos entregaron un bono ahora que ingresamos a la iglesia, nos entregaron un bono para hacernos un pedicure. Un pedicure. Pausa obligada. ¿Qué es un pedicure? ¿Saben ustedes? No busquen en Google. ¿Qué es pedicure? Curar los pies. Ponerlo con Ponerse las uñas de los pies bueno, no, y también que le quiten los callos. Juan Camilo. Eso. Darle higiene a los pies. Es Porque saben ustedes que el origen de la palabra y de la vocación, digámoslo así, está asociado con los callistas. Podólogos, ¿no? Los podólogos, es decir, aquellos que se encargan de darle un tratamiento ideal a los pies, para hacerlos confortables, para hacerlos agradables. Lo que termina sucediendo cuando eso pasa es que hay un beneficio estético. Ahora nosotros inmediatamente asociamos el término pedicure con la quitada de la cutícula, ¿cierto? La pintada de las uñas, y ya hablamos del manicure también. Entonces ahí sí quedamos con todos los visajes que hay de pintura y todos los diseños que hay ahora. Nos quedamos en lo estético. Pero el origen de la palabra pedicure tiene que ver con alguien que se especializa en cuidar la salud de los pies. Entonces, mantengan ustedes ese contexto. Lo que vamos a leer tiene que ver precisamente con lo que Jesús quería transmitirle a sus discípulos y vamos a leerlo, el lavamiento de los pies. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el vedillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Paren allí. Mantengan el contexto. No existían carros, no había trenes. El mío todavía no había sido inventado, no habían calles pavimentadas, Era un polvero el eso. polvero, y si llovía Y el calzado tampoco era no ayudaba, ¿cierto? Porque el calzado no era lo mismo, no era nada que cubriera completamente el pie y No, entonces que fuese acolchonado, Ni que con tuviera nada de esas cosas. Ni botas. La manera como llegaba la gente que iba de un lado a otro, de un pueblo a otro, era Sandalias. en sandalias y con los pies, Las uñas que estoy negras. seguro de que si hubiera ido una mujer con ellos en ese momento, si la escritura no se había dejado lavar los pies. Porque uno de hombres es un poco más, bueno, yo no meto a aquellos que están muy pulcros con sus pies, pero yo tiendo a ser dejado con lo admito, ¿cierto? Lo justo, lo básico. Ustedes, las chicas, no se quedan con lo justo y con lo básico. Mi esposa y mi hija me dicen, ¿y te vas a limar los pies en seco? Le digo yo, sí, a mí me gusta. Ellos no la conciben porque tiene que haber el remojo y la cremita, y yo cojo una lima y como si fuera un caballo. Entonces estoy seguro de que una convocatoria para que una señora, una dama, una muchacha le mostrara los pies al maestro en ese contexto no hubiera sido el mejor escenario, ¿cierto? Es como, lo sé porque escucho de ustedes, mi esposa y mi hija, pero también compañera de trabajo, las uñas horribles, ni me las mires.
Y entonces, imagínense que de pronto llegase y Jesús dijera, bueno, lo va a lavar los pies a todos y a todas. Ay, pero es que venimos caminando, Señor, desde Pance. Y las uñas así bien garrudas. Con el mugre, barro metido entre las uñas. Y si venía de predicar el evangelio y de un largo trayecto, ya no era cutícula, sino que era Y calle, encima eran hombres. ¿cierto? Y encima eran hombres. Entonces, pero Jesús conocía la manera como pensaban los hombres, dijo, no, con esto no hay problema. Con esto no hay problema, yo les digo de una. Y tan fue así que solamente hubo uno de los 12 que se paró. Y fue Pedro y dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Es imposible. Porque seguramente estábamos, o en ese momento se estaba considerando más el tema estético y lo que significaba, y lo que el maestro significaba. Pero Jesús estaba dando un mensaje, porque después lo termina al final del pasaje diciendo, esto lo estoy haciendo para que ustedes se den cuenta de que van a servir y que ustedes llegaron aquí para servir, y si el maestro les sirve a ustedes, pues con mayor razón ustedes van a servir a los demás. Pero se da un tema muy particular. Estamos hablando de los pies. ¿Y qué hemos leído hasta el momento? ¿Qué hemos hablado? Que la Escritura dice que cuán hermosos son los pies de aquellos que comparten las buenas nuevas. Entonces, ¿ustedes creen que Jesús en realidad estaba enfocado en que los pies de ellos quedasen limpitos, para que apenas saliera se metieran otra vez al barrizal que estaba afuera? Solo colgaba los pies. Él estaba jugando, pero lo que en realidad estaba sucediendo era enviando un mensaje de lo que estaba operando en ellos, de la acción que estaba llevando a cabo en ellos. Estaba limpiando lo que nosotros podemos asociar necesariamente con caminar, pero que tiene que ver también, y mucho, con la manera en cómo caminamos. Cuando digo cómo caminamos, recuerden, no estamos hablando en el estilo que tenemos de mover los pies, sino en cómo otros ven en nosotros nuestro caminar en Cristo. Y Jesús estaba asegurándose de que a ellos les estaba enviando el mensaje, los estoy limpiando. Leímos ahora que cuán hermosos son los pies de los que han sido enviados. Y todos nosotros ya sabemos que hemos sido enviados. Somos enviados de parte de Dios. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo debería ser nuestro caminar? O nos pasaría como le pasó a Pedro, uy, no, Señor, ¿cómo te voy a mostrar los pies? Si alguien hablara de nosotros, ¿qué podrían decir de cómo caminamos en Cristo? ¿Asociarían necesariamente nuestro caminar con las buenas nuevas que predicamos? Claro. Eso es lo que debería pasar. La pregunta es si eso es lo que pasa. Y cuando digo esto, me refiero a la coherencia o congruencia que debe existir entre lo que nosotros les contamos y hablamos a otros y lo que los otros ven que toma lugar en nuestras vidas. Porque ese es nuestro caminar. Para los demás somos un libro abierto, como lagartijas transparentes. Ven qué comemos y cómo se mueve nuestro intestino espiritual. Y hablamos de que arrepiéntete, o que ven a la iglesia, o que hace esto, o que haz lo otro. Y cuando lo miran a nosotros van a decir, ¿y este es el que me está diciendo que me arrepienta? ¿Y este es el que me está diciendo que vaya a la iglesia para que yo haga lo mismo que él está haciendo, que no tiene nada que ver con la iglesia? Jesús estaba enviando un mensaje poderoso a sus discípulos. Los voy a limpiar. No importa qué tan sucios o cochinos estén. Ustedes a partir de ahora son enviados. Y esto nos tiene que poner a nosotros en una perspectiva. No es cuánta Biblia sé. No es qué tan profundo conozca o no el Evangelio. Porque si ya sabemos que lo que creemos y lo que predicamos son buenas nuevas, sabemos que estamos enviados a hablar de las buenas nuevas. Y las buenas nuevas que les contemos a otros tienen que tener congruencia con la manera en que nosotros vivimos esas buenas nuevas. Voy a contarles algo que me sucedió con mamá. A mí me chocaba tanto ponerle los zapatos y sudaba y lloraba poniendo los zapatos porque para mí era muy difícil poner los zapatos a mamá.
Y entonces un día me puse a orar y le dije, ay Padre, yo creo que es que debo hacer algo con los pies. Enséñame qué es lo que tengo que aprender con los pies, porque esto es muy difícil para mí, muy, muy difícil. Y entonces lloraba y lloraba, mamá, ayúdate. Y entonces él era, ay. Y yo, pero ¿por qué te quejas si no te estoy haciendo nada? Y eso para mí era un tormento. Y empecé a orar y a pedirle a Dios que me mostrara que por qué tenía tanta dificultad de poner los zapatos a mamá. Y por qué yo decía, pues vestirla, pero poner los zapatos no. Y lo mismo a los niños. Yo no quiero poner los zapatos a los, tome, usted ponga los zapatos a los niños. Y entonces ahí fue donde Dios me empezó a ya les cuento que ya no me molesta ponerle los zapatos, que ya es normal, no me da ni frío ni calor, pero me enseñó que era el servicio y que ella caminaba lento y que era yo la que debía ser y que eso era parte de mi servicio, de lo que él me... Entonces cuando entendí que el Espíritu Santo, que Jesús había limpiado los pies, y así nos limpió los pies a todo el mundo y nos los sigue limpiando. Entonces, ¿qué hacía yo quejándome poniendo los zapatos a mamá? Entonces entendí esa parte y estoy muy agradecida porque cada día de nuestras vidas es así, ¿no? Le molesta poner el zapato, me molesta limpiarla o me molesta, ¿no? Y así va uno progresando día a día, ¿no? Ya le pongo los zapatos, ya no me molesta, ya la limpio, no me molesta. Y esa fue es un gran avance que tenemos nosotros como creyentes en lo que podemos servir a otros. Aprendido a caminar en el servicio. Recuerden que el epicentro del mensaje de las escrituras que hemos leído dice cuán hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, los que cuentan las buenas nuevas. Es como Dios ve nuestro caminar cuando estamos decididos a compartir de su evangelio. Yo no me imagino al Señor Jesús entrando en detalle, mira las hojas de Mateo, las uñas de Mateo, ¿sé cuánto que la habrá limpiado? ¿Qué? Imagínense, dice que se ciñó y se puso una toalla alrededor. ¿Cómo quedó la primera toalla? ¿Cómo quedó la toalla con el primer par de pies? Era blanca. Y asumamos que era blanca. ¿Qué harían ustedes, hombres y mujeres, si llegaran a un salón de belleza y la toalla con que les van a secar los pies hubiera pasado por el primer par de pies de los discípulos? Andrés, yo creo que la equivalencia en este momento sería de pronto lavarle las manos, los pies a un habitante de calle. Más o menos esa sería la equivalencia. Dale cualquier cosa. Sí, porque, o sea, si nos dicen aquí, lávenle los pies a todos los que están aquí, lo más probable es que nadie vaya a poner problemas. Uno que otro dirá, no, las medias rotas, ¿no? Pero, o sea, pero piénsenlo de este modo, o sea, un habitante de calle que era, que muchas veces andan descalzos y todo eso, era más o menos lo que se veía en ese momento. O sea, yo creo que era en ese momento como lo más bajo que se podía hacer. Pues, de hecho, esa fue la intención del Señor Jesús, de bajarse tanto, no importa que Él era quien era, para servirles a ellos, no importa qué tan bajo pareciera estar cayendo al hacerlo, porque los pies eran lo que menos se cuidaban, no tenían alternativa, solamente mantenían los pies bonitos los que vivían en los palacios, que no tenían que transitar, pero el caminar en Cristo es algo que otros sí pueden apreciar. Y como lo mencionaba John, puede ser que en algún momento nuestro caminar sea como el de un habitante de la calle, que difícilmente otros se acercaría a escuchar nuestro mensaje por lo que ven, por lo estético. La misericordia de Dios nos pone en el contexto de que dice que son hermosos los pies. No importa qué tan sucios estén, aquel que toma la decisión o aquella que toma la decisión de compartir el evangelio de Dios, Dios dice que qué bendición, porque está compartiendo las buenas nuevas. Eso es el primer paso que hay que dar, y seguramente todos lo hemos experimentado
y qué chévere, pero recuerden, está asociado necesariamente a nuestro propio caminar. Porque qué bendición sembrarle la palabra a una persona y que tal vez nunca volvimos a ver. Con esa no hay problema. Esa no sabe qué pienso, qué digo, qué hago. Cuando me molestan, cuando me importunan. Cuando me tocó esperar en la fila y me hicieron hacer la fila que no era. Después de 1 hora y media. ¿Con qué sonrisa le llego yo al guarda que me mandó a hacer la hora? Y de pronto la persona en ese mismo ejemplo le recordó lo bella que era su mamá al guarda. Y después le dice que Dios lo bendiga. Y entonces seguramente el guarda queda confundido. ¿Cómo así? ¿A qué congregación va usted? Para yo no ir allá. Porque me está diciendo una cosa que no hace. Tiene que haber asociación entre aquello que predicamos y aquello que nosotros hacemos. Necesariamente. Si queremos que el mensaje sea de buenas nuevas, tiene que estar articulado con aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿esto nos convierte en seres perfectos ante los otros? Por supuesto que no. Nos vamos a seguir equivocando. Algunas veces sin siquiera darnos cuenta. Pero tiene que haber cada vez más conciencia en nosotros de que otros están esperando ver en nosotros el reflejo de las buenas nuevas de salvación. Y las buenas nuevas no siempre son palabras habladas. Las buenas nuevas de pronto inclusive son más fuertes. De hecho hay un refrán muy popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cierto? Uno podría ser el más elocuente hablando de la escritura y uno dice, uy, esa persona como sabe. Y apenas lo ve madreando al Señor que la mandó a hacer la fila que no era. Ay, se descuadernó el hermanito o la hermanita. Yo vaya que sepa que es cristiano. Entonces, y siempre vamos a encontrar el señalamiento, ¿cierto? Y es cristiano. O cristiana. Y ojalá sea el pastor. A caerle con todo y todos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en nosotros querer hacer lo que Dios ha hecho y dice que toma lugar en nuestras vidas, para que se manifieste a otros y entonces otros crean por el amor que de Dios sale a través de nosotros para ellos. Vamos por favor a Mateo 22:14. Esto es para que a nosotros se nos quite peso. 22:14. Para que se nos quite un peso que tal vez algunos hemos cargado o cargamos y que no nos corresponde. Ya les explico por qué. Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ahora, tal vez un error que hemos cometido nosotros es que andamos buscando a los escogidos para darle las buenas nuevas. ¿Cómo así? Sí, como nosotros sabemos de que hay llamados, hay escogidos, uno quiere que la cosa sea puntual y efectiva, ¿cierto? Que no votar, como dice el dicho, pólvora en gallinazo. Entonces, vamos a la fija. ¿Quién de ese grupo es el elegido? A ese le quiero hablar porque ese quiero que dé frutos. Y cuando les decía que para quitarnos un peso, es que nosotros estamos llamados a hablarle a todos los que son llamados. Los escogidos, es decir, quienes son escogidos para que escuchen el Evangelio y lo puedan vivir en sus vidas, es una tarea que le corresponde a Dios. Es responsabilidad absoluta de parte de Dios. Pero sí estamos nosotros llamados a compartir el Evangelio a todos. Porque la Escritura dice de que muchos, o sea, todos, son los llamados. La Biblia nos dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Y también nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces, ¿qué tal que uno llegara y se parara? Uy, del trabajo, ¿quiénes sí serán los escogidos para hablarle, Señor? A esto sí, ¿ok? No.
aclarando por eso el contexto de lo que hemos venido diciendo, cuando hablo de hablar, puede ser exclusivamente de su testimonio. Si además de eso tiene el privilegio de contar las buenas nuevas, qué bendición. Pero que alguien pueda decir más adelante, ay, yo sí sabía que tú eras diferente. Nunca habíamos intercambiado palabras, pero yo puedo decir de ti que yo veía algo distinto. ¿Por qué podrían decir que ven algo distinto a nosotros? Porque han visto nuestro caminar. Porque alguna persona podría acercarte y decirte, yo no sé por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, pero es que me inspiras confianza. Y uno diría, no, sí, es que hoy me bañé y estoy bien perfumadito y yo me he visto bien. No, no es nada de eso. Es la gracia que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, necesariamente tenemos que tener claridad para que lo que decimos concuerde con aquello que hacemos. Muy importante. Que nosotros puedan decir, ay, si yo lo veo a él que se para en las esquinas siempre a predicar la palabra y con bocina y siempre está hablando de Cristo. Pero después de que suelta la bocina, se agarra a dar bocinazos. Entonces, no, pues yo no quiero ni al de la bocina ni al de los bocinazos. Eso es muy importante. Porque eso habla de qué tanto se está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Mateo 22, 14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces quitémonos ese peso que pueda haber como que, uy, Señor, es que esa carga que tengo y si yo no le hablo se pierde. Recuerde, usted puede hablar con su testimonio. Vamos cerrando con esto y les cuento por qué todo esto se da hoy. Hechos 2, 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, 47. Esto habla de la vida de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 47. Veamos del 46 pues, para que tengamos un poco más de contexto. ¿Ya lo tienen todos? Hechos 2, 46, 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, ustedes, ¿de quién es la responsabilidad de la conversión de cualquiera? De Dios, exclusivamente. Hay veces que el cristiano no anda con la Biblia, no anda con el chipote chillón, sino con la Biblia chillón, ¿cierto? Y con la Biblia quiere dar bibliazos para que otros reaccionen. Pero imagínense que un golpe contundente no va a hacer que una persona reaccione, sino que lo priva. Entonces la Biblia no es para dar bibliazos, aunque en muchos momentos, más de los que quisiéramos, llama nuestra atención y nos exhorta y nos mueve. Pero es el Espíritu Santo el que trae a las personas que van a ser salvas. Entonces les voy a contar por qué todo esto. Pero a veces no se asala porque, por ejemplo, en la iglesia ya estamos viendo tiempos finales y debería haber más gente. Entonces uno como que se asala y dice, pero ¿qué es lo que pasa? La gente no quiere ir a la iglesia, que por ese COVID y eso, ahorita sí que peor. Si antes no están, ahorita más asustados y no sé, la iglesia no están llenando, entonces uno se asala porque la gente no... Gloria a Dios por ese comentario. Nuestra intención y tal vez nuestro llamado no sea a que la iglesia o la congregación se llene, aunque está llena. Gloria a Dios, en ese momento está llena, ¿ok? Y de pronto quien escucha dirá, uy, cientos, miles, ¿no? Está llena. Y es verdad lo que dice María Eugenia. Hay resistencia de las personas a escuchar, pero pienso que
el ABC, bueno, no, el ABC no, la fórmula con la que nos han enseñado a contar las buenas nuevas no termina siendo tan eficiente o tan eficaz para que sea el Espíritu Santo el que traiga a las personas. Porque leímos ahora que Dios era el que añadía a quienes iban a ser salvos. Nuestra oración, yo no sé si lo hemos dicho, lo aprovecho y lo digo ahora, nuestra oración a propósito de nuestra congregación, digo nuestra, incluyo a mi esposa, pero la que yo hago, es que a esta congregación lleguen los que Dios trae, no los que nosotros queremos. Luego, si usted está aquí hoy, para mí es un privilegiado, porque forma parte de una respuesta explícita y manifiesta de Dios. Hicimos campaña, hemos hecho algún tipo de actividad para que la gente venga, ¿no? Por eso, aclarando lo que decía María Eugenia, Sí. el propósito no es que la gente venga o que las iglesias se llenen. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de que las personas oigan a través de nuestro testimonio que Dios reina en nuestras vidas primero. Cuando en nuestras vidas se manifieste el amor y el poder de Dios, otros van a creer y otros van a aceptar cuando nos acerquemos y les digamos: Dios te ama, tengo una palabra de bendición para tu vida. Van a creernos y van a recibir, van a estar receptivos. Es algo así, perdón, Andrés, como cuando uno va a comprar por internet en un Amazon, uno ve las reseñas, entonces a ver qué opina la gente del artículo, del vendedor, de la puntualidad, así lo mide la gente a uno. Es muy parecido porque es como personalizar a esa persona que está atrás o que ha enviado ese mensaje o que ha puesto sus servicios a favor de los demás. Una pregunta que en el pasado tal vez nos hemos hecho a propósito de nosotros como congregación en términos de cantidad, no sé si ustedes se la han hecho en un principio o en varios momentos, porque uno no puede asumir una postura de no, está muy bien y no pasa nada. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Lo que sí estoy seguro es de que nuestra oración ha sido de que a la iglesia lleguen aquellos que Dios trae. Es todo lo que nos interesa. Si eso significa de que vamos o somos multiplicados en números, qué bendición, pero que esa multiplicación llegue como consecuencia y como resultado de que Dios sea el que los traiga. No como una estrategia de marketing que empleamos y que entonces todo el mundo empezó a venir porque los sándwiches estaban buenos o porque el café aquí es rico. Gloria a Dios, el café, y la gente si llegó por un café, qué bendición. Pero no es con una estrategia de mercadeo que nosotros vamos a traer a las personas, porque sería totalmente temerario pretender que nosotros estamos trayendo a las personas. Bueno, pero todo esto está porque... Esta es la obra del Espíritu Santo y nosotros siempre lo predicamos que la mies es mucha pero los obreros son pocos y todos somos obreros de esa mies, y dice: pedí al Señor de la mies. ¿Quién es el dueño de la mies? El Señor Jesucristo. Con nuestra oración y clamor intercesores debemos estar clamando para que hayan más personas viniendo al arrepentimiento y a la fe, y entonces después de estar de rodillas en oración de común acuerdo con Dios, Dios va a poner esas personas en nuestro camino y uno no las va a obligar, no las va a chantajear, no les va a prometer. No hay necesidad de hacer estrategias. La única estrategia que nos deja la palabra de Dios es oración, intercesión, pedir y clamar. Pero yo salgo a la calle y me pongo a pelear con alguien y esa persona sabe que yo soy cristiana, pues ¿qué testimonio le estoy dando? Esa persona no va a querer ni escucharme ni querer asistir a una iglesia cristiana, porque Y menos allá donde usted esté. no hay menos. O sea, debe haber congruencia, coherencia de lo que yo digo que soy, que hago y de lo que yo estoy creyendo. Entonces, no es porque entre más yo vaya y salga, si ese es el llamado que Dios le ha hecho, gloria a Dios. Pero es en oración,
en oración y clamor intercesor por esas almas. Y si ese es el llamado que alguno de ustedes tiene o que ha ejercitado, gloria a Dios, predicarle a las personas a tiempo y a destiempo, a donde sea, en el mío, usted se para en una esquina y no importa y habla, qué bendición. Esos son regalos o premios que Dios terminará corroborando más adelante. Lo que tenemos que asegurarnos es que nuestro discurso sea coherente con nuestro accionar. Porque el que solamente escucha el bibliazo va a cuestionar la Biblia cuando vea en nosotros que no hay congruencia con lo que la En vez de acercarlos a Cristo, lo que hace es alejar a la gente, porque vale más el testimonio, la actitud, los gestos, todo, que en sí que uno le hable del amor de Dios. No tiene lógica. Entonces, vamos a ejercitarnos en la mensajería, pero con un atenuante. Leímos ahora que cuán hermosos son los pies, ¿cierto? De los que comparten las buenas nuevas, pero que han sido enviados, ¿cierto? ¿Cómo predicarán si no hubiere quien los enviara? Ya sabemos que todos nosotros somos enviados. Como no nos podemos quedar asumiendo de que nosotros somos la mejor congregación que existe en toda Latinoamérica, aunque lo creo. Aunque lo creo, ¿cierto? Pero no vamos a asumir, ¿cierto? Porque sí, ya no tenemos. Sí llegan momentos en los que necesitamos revisarnos si a propósito de ese cumplimiento de mensajería de parte de Dios estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. ¿Okay? Por eso es primero revisarnos nosotros para que haya congruencia con nuestro mensaje. 2, entonces nos lleva a lo siguiente. Congregacionalmente, vamos a pedirle a Dios, vamos a darnos unas 2 o 3 semanas, vamos a pedirle a Dios que uno ponga el querer como el hacer en nuestros corazones. 2, que nos muestre en oración la persona por la que vamos a interceder o la persona que queremos presentar delante de Él. Y 3, cuando tengamos de parte de Dios esa claridad, entonces podríamos proceder al tercer paso, que sería invitar. Preferiblemente a alguien que no conozca de Dios. O si tenemos el privilegio de hablar con alguien que esté apartado, qué bendición. Porque la Escritura dice que cuando hacemos algo de parte de Dios que trae a uno que estaba apartado, es glorioso y hay bendición. La propuesta es la siguiente. Como sabemos que Dios es el que añade, vamos a pedirle a Dios que nos muestre si dentro de nuestro círculo hay alguien que además de nuestro testimonio vivido con el hablado, puede ser considerado para que sea uno de los llamados, que Él los escoja. Y que la primera semana de septiembre, para ponernos una fecha, en cualquiera de los 2 servicios, o el martes, o el sábado, o los 2, nosotros podamos venir, invitar, si así es como Dios lo dispuso, una persona totalmente ajena al Evangelio. Cuando digo totalmente ajena, pues me refiero a alguien que no conozca, que de pronto es simpatizante, pero porque no estamos hablando de ir a otras congregaciones, a otras iglesias, para, ay, venga, es que le tengo al pastor. Dios nos guarde. No, es que la pastora es no. Estamos hablando de presentar las buenas nuevas. Y pues necesariamente pensaría uno en un círculo relativamente inmediato, porque son quienes conocen nuestro testimonio. Pero lo primero que nos vamos a asegurar es que Dios ponga ese sentir, ese querer en esa persona, para que sea Él quien la traiga. Si pasaron las 3 semanas y nadie, pues gloria a Dios,
porque recuerden que el llamamiento lo hace el Dios. Pero haciendo eco de que tenemos una congregación, pienso que muy bendecida y privilegiada. Qué hermoso que otros puedan compartir con nosotros también de lo que nosotros estamos recibiendo, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y qué chévere, qué bendición sería que esa primera semana de septiembre entonces nosotros pudiésemos ver caras nuevas. Me incluyo, esto no es una sugerencia o petición para ustedes, que la iglesia es la que está trayendo a la gente, no, para que todos de alguna manera nos vinculemos en eso. Si esto se da, ese contacto de otra persona, se le siembra la semilla y va a producir fruto en otra parte, gloria a Dios, porque no estamos buscando llenar un espacio. Recuerden que estamos buscando que sea Dios el que traiga a los que son y van a formar parte de esta congregación. Dime. Que yo quiero dar un testimonio con respecto a eso, porque, por ejemplo, mi amiga Mami, que ustedes, pues muchos de pronto la vieron aquí a su esposo y a su hijo, ellos empezaron a venir aquí por primera vez. Yo creo que Mami de pronto alguna vez había ido a una que otra iglesia, pero realmente nunca se había arraigado a la palabra. Y ellos recibieron y se enamoraron de esta iglesia y sintieron que conocieron a Dios aquí de esta manera especial. Y ellos no están viniendo ahora, pero se están congregando en otra parte. Y entonces creo que ese es el propósito. Yo pienso que el propósito finalmente es que la gente conozca a Dios, que conozca las buenas nuevas, que encuentre esperanza. Lo demás Él se encarga. Y yo me siento muy agradecida y ellos lo dicen, ellos pues dicen que quisieran poder estar aquí, pero pues realmente por la distancia y eso pues se les da más fácil en otro lugar. Pero sí, pienso que es finalmente eso, se siembra una semilla y el Señor hace eso. Y gracias por... Y es toda la familia que se está congregando. Imagínense, se sembró la semilla. Donde dio frutos, no nos interesa, porque es donde Dios quiere llevar a cada uno. Pero hay momentos en los que el compartir las buenas nuevas, que debería ser todos los momentos, pero hay momentos en los que Dios nos llama a hacerlo con nuestros círculos. En lo primero oremos para que Dios póngase a querer, nos muestre a la persona, y si hay ya esa tranquilidad, esa paz, entonces que nosotros podamos convertirnos en esos mensajeros que comparten las buenas nuevas. Y, ¿por qué no? Llegaría una persona, 2, 1000, no sé, los que Dios convoquen para que se congreguen también con nosotros, si es así la voluntad de Dios. Estamos muy chévere aquí, los que estamos muy chéveres, pero bueno, qué chévere que otros también puedan estar chéveres. Que puedan conocer. Que puedan conocer. Es un privilegio predicar la palabra de Dios. Se los digo de corazón, es un privilegio. Uy, pero es una responsabilidad tremenda. Sí, pensamos en pararse enfrente de un púlpito, pero también si pensamos en caminar como testimonios y como libros abiertos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, termina siendo lo mismo. Porque de aquí uno podría sonar fácil, de púlpito pues tiene algún tipo de referencia y de respeto, y entonces como que así, pero en la calle, ¿cómo lo ven a uno descuadernado? Tremendo. Entonces el testimonio tiene que estar acompañado del discurso. Amén. Si les parece y Dios los lleva a eso, entonces esta sería la intención de oración durante estas siguientes semanas. Y hablo de una fecha en septiembre, puede que sea en diciembre, puede que sea en agosto, como Dios lo disponga, pero simplemente para que tengamos como ese norte o esa visión. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, tu palabra nos dice que consideras hermosos los pies de aquellos que predicamos tu evangelio, que hablamos y compartimos de las buenas nuevas que tú viniste a compartirnos, Señor. Gracias porque en muchos momentos nos sentimos tal vez como Pedro, Señor, no queriendo que tú vieses sus pies,
Hay momentos en los que tal vez pensamos o creemos que no somos dignos de hablar de ti, de contarle a otros de las maravillas tuyas, por lo que nosotros mismos hemos hecho, Señor, por la suciedad que generalmente acumulamos. Gracias porque tú nos limpias, tu palabra nos limpia, Señor, para que podamos dar testimonio no solamente de lo que tú has dicho, sino de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, que aquellos que has llamado a formar parte de nuestra congregación escuchen tu llamado, Señor. Sean movidos y tu misericordia caiga sobre ellos, Padre, para que haya congruencia en nosotros que compartimos tu mensaje y ellos puedan ver que Dios reina en nuestras vidas. Amén. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.